Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde Santiago de Chile, desde Ciudad de México, comienza Nave Nodriza. ¿Cómo están, radios escuchas? Acá estamos comenzando este podcast, esta suerte de experimento que estamos haciendo aquí con mi compañero Nolosí, desde Ciudad de México, y que pretendemos que se perpetúe a través del tiempo. Nos hemos propuesto realizar una charla, una tertulia en función de lo que es el fenómeno OVNI. Puntualmente hoy en día nos convoca lo que son los tripulantes de los OVNIs, ¿cierto? En este caso, la raza extraterrestre de los grises. Para esto vamos a comenzar con la charla con mi querido amigo Nolosí, desde tierras lejanas. ¿Cómo estás, Nolosí? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de donde nos estén escuchando y en el momento en que nos estén escuchando en este nuevo podcast, este programa llamado Nave Nodriza. Aquí desde Ciudad de México estaremos compartiendo con Jerry desde Santiago de Chile todo lo referente al fenómeno OVNI. El programa de hoy nos atañe el tema de la raza gris, la raza clásica extraterrestre, mi querido Jerry. Así es, Nolosí. Bueno, para esta noche no solamente vamos a tener, digamos, esta charla, la idea es que ustedes se vayan familiarizando con nosotros y podamos compartir este nicho que hemos construido y que hemos planificado básicamente para que ustedes se unan y se suban a la nave nodriza. Sí, vamos a hablar entonces acerca de los grises. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Efectivamente, el gris es el ser, digamos, de la raza como más conocida, la primera que se nos viene a la cabeza cuando imaginamos en nuestras mentes cómo sería un extraterrestre. La descripción, aunque varía un poco de persona a persona, en cuanto a la gente que ha tenido contacto, ha sido abducida directamente, o ha tenido algún acercamiento con este tipo de razas, más o menos habla de que la descripción sería un ser más o menos de 1,20 m de altura, con de color gris precisamente, una cabeza grande, brazos y piernas delgados, ojos negros grandes y ovalados. También se presume que son altamente inteligentes este tipo de seres, un poco llevado desde la perspectiva, desde la cabeza grande, tendría que haber un poco esa inteligencia, una evolución intelectual que tendrían esta suerte de humanoide o raza, como les platicamos aquí, que es gris. Lo que me llamó poderosamente la atención cuando investigábamos un poco para armar es lo que será este primer programa de Nave Nodriza, sería que a pesar de que son de los seres que tienen más relatos con acercamientos a ellos, finalmente lo que se presume es que serían pocos en cantidad y más bien lo que habría serían clones, demasiados clones de estos seres, lo que a su vez nos podría llamar la atención porque finalmente se habla de que al ser clones, lo que nos daría la razón en que son seres que justamente tienen sentimientos muy, muy agresivos contra el ser humano, digamos que carecen de esa cualidad. Por lo tanto, a pesar de que son muy inteligentes, solo sería una pequeña parte, ya que la mayoría, como lo volvemos a repetir, serían clones. Esto es dicho por investigadores que han analizado este tipo de raza extraterrestre. Exactamente. Bueno, cuando hablamos de los grises, puntualmente esta raza se hace popular en un libro de un escritor estadounidense, Wiley Strieber, en su libro Comunión, que es donde se hace popular este concepto y también el fenómeno de las abducciones. Fenómeno que obviamente no hablaremos en este capítulo, pero sí de quién lo realiza. En este caso serían estos seres que bien menciona Nolosí, que son estos seres grises. Ahí cabe destacar la falta de emocionalidad por parte de estos seres que de alguna u otra manera nos han visitado y han realizado distintos tipos de investigaciones. La gran mayoría, y como bien también mencionaba Nolosí, son seres que
han aparecido en tanto en la literatura ufológica mundial como personas que frías, calculadoras, y que trabajarían en función de conseguir e investigar al ser humano a través de experimentos científicos, llámese científicos, experimentos que de alguna otra manera implicarían a la raza humana, ¿ya? Seres que son tan altamente evolucionados que han perdido ciertas capacidades o ciertos dones que nos hacen humanos, como por ejemplo la empatía, ¿cierto? Seres que en su evolución han llevado a perder, por ejemplo, este tema de la emocionalidad. Hay muchos libros y muchos textos, sobre todo los relacionados con un investigador estadounidense que hace temáticas relacionadas con abducciones y el fenómeno de la hipnosis, que es el señor Bob Hopkins, que habla de seres que no tienen capacidad emocional. Por ende, vendrían a la Tierra y vendrían en modalidad de aprendizaje. Bueno, en cuanto al fenómeno ovni propiamente tal, hemos visto, digamos, distintos tipos de relatos y vamos a comentar hoy en día unos relatos que son puntualmente famosos y que son 3 relatos que hemos escogido por la calidad de la documentación y la pureza del relato, puesto que son, podríamos decir, los pioneros, los primeros abducidos, ¿okay? Que fueron conocidos y fueron reportados. Ya estamos hablando del caso de Vigas Boas en 1957, si mal no recuerdo, ¿no lo sé? Así es, vamos a estar conversando estos tres casos de abducción que son muy icónicos, ya que justamente van de la mano relacionados con el avistamiento de estos seres, aunque por ahí vamos a ver más adelante también que hay alguna otra raza que aparece en estos avistamientos, pero básicamente los 3 tienen en común, a pesar de que están en distintos años y de alguna manera separados considerablemente unos de otros y en lugares muy distantes unos de otros también, lo que podemos observar es que en los 3, al menos con ciertas diferencias por supuesto, en el relato, pero podemos identificar el, eh, la raza gris, como la raza que había sido avistada y habría sido parte de esta abducción o de estos seres que habrían llevado a estas personas. Vamos con el primer caso, si te parece, mi querido Yarriot. Empecemos, pues. Empecemos, me parece perfecto. Perfecto, vamos directamente entonces con el caso de Antonio Vilas Boas, un caso emblemático. Vamos a ir por orden de aparición, de alguna manera, no necesariamente por orden de importancia, ojo, quédense hasta el final con nosotros, porque el segundo caso en específico es un caso muy, muy interesante, pero este primero no lo es menos. Vuelvo a comentar entonces, Antonio Vilas Boas era un granjero brasileño que a sus 23 años trabajaba en el campo, en un tractor, cuando en la noche, él decía que trabajaba mucho en la noche porque en la zona en la que él trabajaba, precisamente en Brasil, hacía mucho calor, era muy, Exacto. muy calurosa la zona, entonces prefería hacer sus labores ya entrada la tarde-noche. El suceso ocurre, como les comento, a los 23 años, cuando este granjero trabajaba en su campo. El 16 de octubre de 1957, el granjero observa una luz roja en el cielo, la cual le llama mucho la atención, una luz destellante, diferente a una estrella, diferente a todo lo conocido por él. Cuando se acerca, más bien se para su tractor, se baja de él y contempla la luz de manera muy, muy atenta. En un momento relata Vilas Boas que la luz se acerca a él y se da cuenta que no solamente era una luz, sino que era una nave en forma de óvalo. Impresionado por el momento, Vilas Boas prácticamente se queda estupefacto cuando el objeto se acerca a él de tal manera que baja y se posa sobre el campo que él estaba trabajando aquella noche, el cual en ese momento descienden 3 humanoides que luego de forcejear con Vilas Boas lo introducen a la nave. Una experiencia impresionante relatada por el granjero brasileño. El granjero describe los seres y ahí empezamos a relatar precisamente lo que serían más o menos ya este tipo de raza. En este caso lo describe con ojos azules, muy, muy potentes en cuanto a su destello, y con unos extraños trajes. Los humanoides eran muy pequeños. Recuerda lo que hablamos al principio, seres de 1,20 m más o menos de estatura. Bueno, aquí tenemos entonces... Se vuelve coincidente.
se vuelve un incidente. Aquí empezamos a encontrar ya las coincidencias que empezaremos a ver a lo largo de los casos. Bueno, lo que sucede entonces, según el relato de Vilas Boas, es que entra a una especie de habitación muy, muy blanca, muy grande, una luz muy, muy potente, y lo recuestan en una camilla, lo desnudan y proceden a lanzar de alguna manera, según su relato, es una especie de gas que inunda la habitación en la que él estaba o en la que él describe haber estado, y le sacan con un aparato que no puede describir como una jeringa exactamente, un aparato bastante inusual según su relato. Con ese aparato le sacarían sangre desde su barbilla y rociarían su cuerpo con un líquido incoloro. Minutos después aparecería una mujer, ojo, él lo describe como una mujer, pero de la misma raza, con los mismos rasgos, pero él relata que sería una mujer con la cual sostiene ni más ni menos que relaciones sexuales. Es impresionante lo que relata este granjero, mi querido Yarriot. Hasta ese momento, él dice haber permanecido viajando por mucho tiempo dentro de la nave. De alguna manera, él cree haber calculado, perdón, un par de días, y lo que sucede después es que lo regresan a su casa, vuelve la nave al lugar, vuelve a posarse sobre el campo que estaba trabajando aquella noche, y al percatarse la hora, al entrar a su hogar para ver qué hora y qué día era, solamente se da cuenta que habían pasado 4 horas. Es impresionante lo que relata este caso. Exactamente, es impresionante, pero estamos hablando del año 1957, en donde todo el conocido merchandising que existe relacionado, digamos, a la figura de los grises. Hoy día nosotros estamos muy familiarizados con los grises, pero sin embargo hay que pensar que en 1957 estábamos hablando primero que todo de ya los platillos volantes del año 1947, ¿cierto? De este piloto Kenneth Arnold, este piloto civil que ve estos platillos volantes. Luego hay una serie de se puede decir películas, pero son películas que no hablan de la figura humanoide o de la figura conocida del gris. Hablan más bien de robot interplanetario, formas de pulpo, ¿cierto? Acá es la primera humanización. Más monstruoso, exactamente, no antropomorfos como lo que se muestran hoy en día. Y llama la atención, particularmente, estamos hablando de 1957, estamos hablando de un granjero de 23 años, en donde llama la atención del relato, primero que todo, lo hollywoodense, o mejor dicho, lo cinematográfico de cómo aparece, digamos, esta luz y cómo la describe. Por otra parte, también se hace mención del tema de las relaciones sexuales, ¿cierto? Que de alguna u otra manera, y acá hablando y remontándome un poco a escritos de ufólogos conocidos como Jacques Villette, es la relación que existe entre la sociedad o la visión social que construye, digamos, el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Vigas Boas, los brasileños, ¿cierto? La cultura brasileña por sí siempre se ha caracterizado por ser una cultura bastante hipersexualizada, por así decirlo, ¿cierto? Y llama particularmente la atención en este caso el cómo este granjero es sometido o ha sido llamado a tener relaciones con una especie. O sea, estamos hablando de un relato completamente sexualizado, ¿cierto? Con una figura del espacio exterior, supuestamente, ¿cierto? Porque no sabemos si de dónde vendrán, aunque esas teorías después las vamos a ver, digamos, en el siguiente relato. En este caso particular, y rescatando un poco lo que había hablado ya hace unos segundos de Jacques Vallée, es este componente social, ¿cierto? ¿Qué ocurre en los relatos y qué ocurre también en la visión que los testigos tienen de estos seres, ¿ok? Y cómo van construyendo la historia en función de su propia realidad social, ¿cierto? De su propio entorno. Claro. En este caso, Vigas Boas fue experimentado. De hecho, siguiendo un poco el relato, Vigas Boas dice que se sintió un poco usado, por así decirlo, por estos seres. ¿Qué quiere decir esto? Lo suben a la nave y lo hacen tener relaciones para casi como un ganado, casi como una suerte de... Eso llama mucho la atención, puesto que muchas investigaciones que hizo Bob Hopkins y dentro de las conclusiones que pudo sacar es que estos seres del espacio exterior llamados grises vienen en una modalidad y en una función bastante particular y viene y está relacionado particularmente con el hecho de que en esta capacidad también de experimentar en cuanto a temas emocionales también vienen a experimentar con temáticas relacionadas a genética. ¿Qué quiere decir esto? La hibridación de la raza gris, ¿cierto? Esta raza, que de alguna manera en su evolución ha perdido ciertas características físicas,
psicológicas y emocionales que lo han apartado a lo mejor de esta rama, si se quiere, antropomórfica, ¿cierto? El punto es que lo que no se resuelve es que si esta hibridación va de la mano a problemáticas a futuro del planeta Tierra, o son problemáticas que hoy en día están viviendo ellos en su propio planeta o en su propia dimensión, donde quiera que sea que vengan, ¿cierto? Claro, es bien, bien interesante, como dices tú, Jarriot, situarlo. O sea, por eso estamos comenzando desde la aparición desde la década de los 50, donde, claro, uno lo escucha ahora y le parece como muy cinematográfico, pero para la época realmente el relato es muy, muy interesante porque luego nos daremos cuenta, no solo con los casos que le vamos a mencionar hoy, sino con miles de otros que siguen sucediendo hasta el día de hoy, que hay muchos rasgos que se vuelven a repetir en cuanto a la descripción. Es impresionante. Efectivamente, lo que dice Jacques Vallée también tiene un lado escéptico, por supuesto, pero que no hay que dejar de lado, ¿no? La expectativa cultural de cada abducido es muy diferente. No es lo mismo que un relato de alguien de Brasil como alguien de Estados Unidos o alguien de Sudamérica. Exactamente. Efectivamente, habrán componentes de expectativas culturales que se podrán entremezclar de alguna manera. Y ojo que El caso no expectativas. fue investigado más allá, realmente, pero sí deja un precedente muy, muy importante y sobre todo que uno de los casos con más datos significativos y el caso más grande, más bullado en Sudamérica y en Brasil hasta el día de hoy. O sea, es un caso de por sí emblemático y pionero, por así llamarlo, ¿cierto? Un caso que sin duda alguna marca, no vamos a hablar de un antes y un después, pero sí, digamos, un despertar de lo que son las temáticas en lo que se refiere a abducciones, ¿ok? Por otra parte, comentar en el caso de lo que yo te hablaba de Jacques Vallée, que no solamente hablamos a lo mejor de la experiencia sensible o estos encuentros del cuarto tipo, ¿cierto? Sino que también Claro. habla de cómo se concede, o se concibe, perdón, el fenómeno ovni en particular, ¿cierto? Esto para poder, digamos, imaginar, por ejemplo, naves que podemos ver pintadas en cuadros, descripciones bíblicas que hablan de columnas de aire y fuego, ¿cierto? O naves que pueden aparecer también en escritos indios. Va muy relacionado, digamos, en cómo las personas van a interpretar esto, ¿me entiendes? Con esto no voy a poner en duda tampoco de Claro. que Vilas Boas sea una persona, un mitómano o algo por el estilo, pero sin embargo hay que mencionarlo, de que como sabes tú que también existe ese dejo de alguna manera de interpretación por parte de él. Otro caso que también fue emblemático y que viene después de cierto tiempo, estamos hablando ya como entre 4 o 5 años después, que es el caso del matrimonio de Betty Barney Hill, ¿cierto? Este matrimonio, ¿cierto? Que fue abducido por ahí por el año 1961. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nolosí? Sí, aquí hacemos yo creo que para mí, este es un caso que sí marca un antes y un después, porque a pesar de que es después del caso de Vilas Boas, es un caso que tiene muchos datos muy, Exacto, muy mucha importantes documentación, y exactamente. tiene componente científico que ya vamos a revisar. Sigue siendo finalmente polémico a la larga, pero Componente ha sido aparte científico, también uno de los casos más... ¿Perdón? componentes científicos que si bien no se comprobaron en el momento, pero que después de cierto tiempo se pudieron comprobar a través del avance de la ciencia, en este caso de la astronomía, ¿cierto? Que es el caso de supuestamente de dónde vendrían estos seres y que fueron las primeras luces, ¿cierto? Ahí por Zeta Así es. Reticulis. De hecho, otra forma de llamar a los grises es Zeta, justamente. Exactamente. Y sobre todo también porque es uno de los casos más investigados. Tiene muchos científicos, tiene astrónomos, tiene profesionales de la hipnosis que investigaron. Entonces se ha tratado de desacreditar de alguna manera, hasta pasó por el detector de mentiras. Entonces pasó por muchos estudios. Entonces por eso yo lo pondría como un caso que es el antes y el después en cuanto al tema de abducciones. Como bien decía Jarriot, este es un matrimonio estadounidense conformado por Betty y Barney Hill, que habría sido abducido y secuestrado pues, precisamente entre el 19 y 20 de septiembre de 1961. El caso más o menos se relata de esta manera.
el matrimonio iría en la carretera conduciendo el señor Barney Hill en una carretera estadounidense cuando divisa a lo lejos una luz que brillaba intensamente. Al igual que Villas-Boas, fíjate, vuelve a pensar que solamente le parecería una estrella. La marcha del auto siguió adelante por la carretera. Ellos volvían de unos días de vacaciones, cuando se dan cuenta que mientras más se desplazaban en su auto, el objeto más se acercaba o parecía ir siguiéndolo de alguna manera. Lo que hace en un momento determinado Barney es detener el auto en plena carretera y, aprovechando dentro de todas las cosas que llevaban ahí para sus vacaciones, saca para el auto, saca de su maleta unos binoculares y observa el objeto. Aquí es impresionante lo que sucede, porque relata Barney que divisa a través de los binoculares, mirando el objeto, que era entonces una nave y que tenía ventanas, y de estas ventanas pudo ver a través de los binoculares entre 8 y 11 figuras humanoides mirándolos desde estas ventanas. Es impresionante lo que sucede ahí. Queda impactado y dice que, o afirma, que telepáticamente, ahí volvemos con los datos que hablábamos desde un inicio con los grises, que telepáticamente recibe un mensaje de los seres que le indicaban que se quedara en el lugar. Al momento lo que hace Barney es decirle a Betty lo que está sucediendo. Betty le dice que se vayan del lugar, y a continuación al objeto se le encienden varias luces de color rojo y una estructura desciende sobre el auto. Es impresionante lo que relata en ese instante Barney Hill. Asustados en ese instante, se suben nuevamente al auto, emprenden la huida y llegan a su casa. Hasta ahí pareciera todo un tema de observación del objeto, nada más que en este relato también él habla haberlos visto. El tema se empieza a complicar, digamos, a la noche siguiente, o en la misma noche más bien, cuando empiezan a tener extrañas sensaciones y pesadillas recurrentes con lo sucedido. Solamente recordaban entonces ese último momento en donde el objeto habría lanzado una luz sobre ellos, nada más, para ratificar qué es lo que estaba pasando, ya que las sensaciones de malestar al dormir, insomnio y pesadillas siguieron por meses. Barney Hill y Betty Hill se someten a sesiones de regresión hipnótica, y en ese momento se descubre y se empieza a describir cómo fue la abducción entonces. Lo que relata a Barney Hill en estas sesiones hipnóticas es que asegura haber llegado manejando entonces hasta un bosque donde los seres los habrían llevado al matrimonio, y relatan entonces cómo serían el aspecto de estos seres. En ese momento de la hipnosis nos relatan o le relatan al profesional que los rasgos de este tipo de humanoides serían de tipo gris absolutamente. Nuevamente, seres pequeños, cabeza grande, ojos grandes, extremidades de los brazos muy, muy largas y más bien delgados. También relatan cómo habría sido el tipo de nave, cómo la vieron desde adentro, y que habrían sido sometidos a exámenes como revisiones de boca, ojos, dentadura, orejas, hasta sus órganos genitales. Nuevamente se repite, si te fijas, nuevamente se repite lo comentado por Villas-Boas años antes, cómo habrían sido manipulados por estos seres los abducidos. El relato de Betty Hill es muy muy parecido al de Barney en las sesiones que le correspondieron a ella, solamente que ella da un dato muy 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 importante. Al ser preguntados por el especialista en la materia desde dónde serían estos seres, de dónde vendrían estos seres, y ella les confecciona a través de las secciones hipnóticas un mapa estelar de dónde provendría el origen ovni y por consecuencia de dónde provendrían los seres. El lugar
bajo estudios, relata Betty Hill, sería el sistema solar binario Zeta Reticuli, que es un sistema que está entre 1.000 y 3.000 millones de años más antiguo que el nuestro. Según esto fue hecho por una astrónoma, Marjorie Fish, que se interesó por el caso y analizó el mapa de Betty. Es impresionante lo que narra aquí Betty, ya que puede por primera vez narrar sin ningún conocimiento astronómico cuál sería el lugar entonces de donde provendrían estos seres. La conclusión del caso fue bien, bien interesante de todas maneras porque psiquiatras, psicólogos, la misma astrónoma se hicieron parte de este caso. De alguna manera se llegó también a la conclusión de que este caso sería una alucinación causada por el estrés que sufriría la pareja en aquellos años. Sin embargo, los datos son muy, muy importantes y el que más llama la atención, Yarriot, es, sin lugar a duda, el mapa que confecciona Betty Hill. Exactamente, y que hoy en día se puede sacar como conclusión de que sería este sistema solar binario Zeta Reticuli, ¿cierto? Por otra parte, mencionar de que mucho de lo que se habló, digamos, en referencia a este suerte de estrés postraumático se debe de que esta era una pareja que era una pareja, si se puede decir, interracial, por así decirlo, ¿cierto? Estaba compuesto por una mujer que era blanca y el hombre que era de tez negra, ¿cierto? Ellos, ¿cómo se llama esto? Sí, De alguna otra forma fueron representantes o fueron, digamos, como pioneros también en este tipo de temática y supuestamente se hablaba mucho de que ellos estuvieron, digamos, estrellas y esa fue la explicación que se dio en ese tiempo, ¿ok? Lo que llama la atención también particularmente es que si bien acá se habla ya de este tema del gris, ¿ok? O se habla, digamos, de estos seres de 1,20 m de estatura, ¿cierto? De extremidades largas y de cabeza, digamos, de forma de pera invertida. Pero de acuerdo a la visión de Betty Hills, ella dice que las versiones que hoy en día existen cinematográficamente hablando no eran las versiones de que ella vio, digamos, de los seres que ella vio, ¿ok? Ella hablaba de seres que eran mucho más parecidas al humano, ¿ya? Pero eran bajitos, ¿cierto? claro. Hablaba también de ciertas, de que ella pudo ver, o en esta suerte de recuerdo que evoca, digamos, a través de la hipnosis, eh, se puede acordar y puede ver, digamos, cierta jerarquía por parte de estos seres, o sea, en el sentido de que muchos de ellos presentaban el papel de capitán, de doctor, ¿cierto? Ese tipo de cosas fueron las que como se les tocó a ella contemplar. Es un caso sin duda emblemático, pero emblemático, llámese, para la ufología norteamericana, puesto que este fue el primer caso de abducción reportado y el primer caso de abducción reportado, pero en Estados Unidos. Por eso el tema de las abducciones tiene un puntapié inicial, digamos, en Estados Unidos con este caso del matrimonio Hills, ¿cierto? Es un caso que no deja de llamar la atención, está muy bien documentado, dado que fue un caso bastante si se quiere, icónico, ¿ok? Y por eso también se sometió a tanta investigación, ¿ya? Las conclusiones que se sacan ahí, bueno, fueron esto, tratando de bajarle un poco el perfil, pero bueno, ya sabemos cómo es la política norteamericana en cuanto a este tema, a estos secretos que hoy en día o pudiesen existir, digamos, relacionados a la temática OVNI, ¿ok? El último de los casos que vamos a ver hoy día hace mención al granjero, o perdón, ¿cómo se llama? Al leñador, a este grupo de leñadores que fueron atacados y que corresponde a el caso de Travis Walton. El caso que ocurrió ya un tiempo después del matrimonio Hill, que fue el caso de este leñador y que fue bastante agresivo, por así llamarle, ¿cierto? Este leñador estuvo desaparecido algunas semanas, algunos días y fue encontrado. De hecho, sin ir más lejos, la gran mayoría de sus compañeros, de los amigos que lo acompañaban en ese momento, fueron acusados de homicidio. Y cuando posterior a esto aparece Travis Walton, ellos ya no fueron sospechosos de nada, puesto que el mismo Travis Walton confesó y habló de que a lo que fue sometido y que vamos a comentar a continuación. Este relato ustedes lo pueden ver, digamos, en la película Fuego en el Cielo, que fue una película de clase B, digamos, que fue bastante popular, puesto por el impacto que provocó en aquellos tiempos en esa localidad donde vivía Travis, ¿ok? ¿Qué nos puedes contar en relación a esto, Lonosi? Así es, muy recomendable, por cierto, la película, muy, muy bien hecha, muy pegada al relato y
sin desplantes de película hollywoodense, digamos, ¿no? Es bastante recomendable. Búsquenla por ahí si tienen la oportunidad. Casi el caso de Travis Walton es un caso muy emblemático también de los Estados Unidos. Esto sucede en noviembre del 75, ya avanzamos en el tiempo, y estamos hablando de un empleado forestal que a sus 18 años se trasladaba junto con sus compañeros una noche de noviembre, 5 de noviembre para ser más exactos, del 75, como mencionaba, y se trasladaban en una camioneta junto a los compañeros de trabajo de vuelta a casa, cuando nuevamente observan o divisan desde el vehículo un objeto que emitía mucha luz. Justamente es Travis el que mencionaría que pararan el vehículo para observar el objeto con más detalle. Travis baja del vehículo y observa que está emitiendo una luz muy fuerte para observar, como menciono, y el objeto en determinado momento se acerca mucho, se posa prácticamente sobre él y lanza una luz muy fuerte que lo hace incluso caer al suelo. En ese momento los amigos que acompañaban, los compañeros de trabajo que acompañaban a Travis en el recorrido, asustados, se van del lugar, huyen del mismo y dejan a Travis solo en el lugar. Se arrepienten unos minutos después para volver nuevamente por el compañero y se dan cuenta que Travis ya no estaba en el sitio. Es preocupante lo que sucede en ese momento. La familia se alarma, los amigos, como bien dices, son de alguna manera acusados de haber hecho algo en contra de Travis Walton. Pasa bastante tiempo, son 5 días los que Travis no regresa a casa, la familia asustada llama a la policía, se hace toda una búsqueda, no se consiguen mayores pistas, mayores datos, hasta que, como mencionaba hace un momento, 5 días más tarde del suceso, la familia recibe un llamado de nada menos ni más que de Travis Walton. Su familia lo va a buscar, llega a casa y el relato de Travis es también impactante. Él menciona que lo que pasa después, luego de aquel golpe que recibe con esa luz y que lo manda al piso, es que despierta en una habitación rodeado de seres. ¿Se acuerdan? ¿Les parece conocido? Muy parecido nuevamente a lo de Villas Boas que había sucedido años antes. Despierta en esta habitación rodeado de muchos seres. Los seres son más bien de apariencia blanca, él los menciona así, sin cabello, sin pestañas, ojos muy grandes, nariz y boca pequeña. Si se fijan, no es exactamente como lo describen ni Villas Boas ni el matrimonio Hill, pero hay rasgos muy similares, muy similares. Lo último que recuerda entonces Watson en ese sitio en donde estaba es que hay una persona que él describe como de aspecto humano, ojo con este dato, es de aspecto humano, bien digo, alto y más fuerte que él y de cabello rubio. Esto ya nos sonaría o empezaría a describir otra raza extraterrestre, para ser muy claro, que ya vamos a analizar, o que analizaremos más adelante. Esta persona le habría colocado una mascarilla en su cara y lo habría dejado inconsciente para despertar Travis nuevamente en el lugar inicial de los hechos, en la autopista, viendo despegar rápidamente al platillo. ¿Qué te parece este relato Sin de duda Travis alguna, Walton? aparece ahora un componente científico, un componente un poquito más siniestro también, ¿cierto? Puesto que dentro de las investigaciones que se realizan en el cuerpo de Travis, vamos a hablarlo, lo vamos a despersonalizar un poco, es sometido de verdad a una suerte de tortura médica, por así llamarle, ¿cierto? Y acá podemos ver tópicos que, como sabes, que en los 3 casos se pueden repetir y se pueden, digamos, conversar y que tienen que ver con la experimentación en distintos ámbitos, si se quiere, como de el espectro humano, por así llamarlo, ¿cierto? Estamos hablando de la sexualidad por una parte, ¿cierto? Y lo otro son exámenes que, si bien en el caso de Beth y Barry Hills son traumáticos, pero no tienen un componente tan agresivo como en el caso de Travis, ¿ok? Travis Walton, de hecho, llega en estado de shock y bien mal herido, ¿ya? Viene bastante
viene bastante mal a maltraer cuando lo encuentran, ¿cierto? Y de hecho, como se esto viene con las secuelas de, digamos, de toda esa experimentación a flor de piel, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, el caso, digamos, como bien mencionaba yo hace algún instante, fue investigado y fue tomado en materia casi criminal, en donde en algún momento estas personas, los amigos, fueron sometidos al bolígrafo. Todos ellos pasaron las pruebas. Sin ir más lejos, esto le sirvió a Travis para, bueno, dar una serie de conferencias, ¿cierto? Y someterse a distintos tipos de investigaciones, porque lejos fue un caso bastante sorprendente, y más que sorprendente por cómo sucedió, es por la brutalidad en que fue llevado a cabo los experimentos con él, ¿ok? Claro. Es un tema, los grises, podemos hablar de seres completamente apartados de moral, ¿cierto? Apartados completamente de empatía, y que están netamente dedicados a temáticas del conocimiento, ¿cierto? Están como obsesionados con el tema del conocimiento. Pero ¿qué es lo que tiene el hombre? ¿Qué es lo que tiene el ser humano? Esta raza solitaria que se encuentra aislada de todo en una burbuja, como dicen algunos, en una estrella pálida en el firmamento, digamos, del universo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esas son respuestas que de alguna otra manera no tenemos en este programa, pero sin embargo vamos a dar luces y vamos a de alguna manera a debatir este tema. Yo no sé qué te parece a ti, Lonosi, no sé qué opinión tienes respecto a estos casos. Es bien interesante, son tres casos bien distintos, en épocas muy distintas, de personas muy distintas también. Sin embargo, cada uno tiene experiencias en común en cuanto a la raza, lo que quisimos abordar hoy, el tema de la raza eh, gris. Sin embargo, lo que se puede observar en cada uno de ellos es que, al menos en la descripción, calza perfectamente que la raza de que estamos hablando sería esta, la gris. Ahora, después viene un tema mucho más profundo que sería analizar qué es lo que quieren, cómo sería su comportamiento, como ¿Cuáles lo son que las hablamos al intenciones de principio en cuanto estas a personas la también? exacto, cuando hablábamos de la descripción, seres que serían más bien un grupo pequeño y los demás serían un grupo más bien clonado. Por eso esta amoralidad, de alguna manera, esta falta de sentimientos que vienen a buscar lo que les falta, de alguna manera, qué pasó en esa evolución, que a pesar de que son muy inteligentes y que en cada caso se habla de tecnología que no tenemos, que no se tenía en esa época acá en la Tierra, o que aún no se tiene, de alguna manera vienen a buscar algo, les falta algo que tenemos los seres humanos. ¿Qué será? No Bueno, sabemos. Esa pregunta, Bob esa respuesta, perdón, Hopkins, la puede dar cada uno de nuestros oyentes, más bien. bueno, dentro de las teorías se puede esgrimir, digamos, tratos con el gobierno norteamericano, pero son teorías como bastante ligadas a lo que son estas teorías de la conspiración, ¿cierto? En el caso, Sí, digamos, puntual de cómo se esto de lo que nosotros o hemos visto o investigadores, por ejemplo, este psiquiatra Hopkins, esta suerte como de seres que de alguna otra manera, más allá de abusar, es esta falta de empatía lo que lo hace abusadores. Hay una falta y una búsqueda, ¿cierto?, de conectarse, al parecer, con lo primitivo. Al parecer, seríamos nosotros pasados de un presente que ellos tienen, ¿me entienden? En donde, de alguna otra forma, vienen acá a experimentar, vienen acá a conocer, vienen acá a saber qué es sentir, a lo mejor, qué es comunicarse. Exactamente. Se abre la ventana, mi querido Yarret, se abre la ventana para pensar de alguna manera sobre estos últimos datos que mencionas, que podríamos ser nosotros mismos viajando en el tiempo, viajeros en el Exacto, tiempo. exactamente. Podría Bueno, ser. pero sin ir más lejos, también está el mismo relato en donde a niños que son abducidos, ¿cierto? Se los lleva a suerte de laboratorios donde hay juegos, y hay niños supuestamente híbridos, con características tanto humanas como gris, ¿cierto? En donde los niños les tienen que enseñar a los niños híbridos a jugar cosas tan sencillas como esa. O sí, a una mujer que también, ¿cómo se llama esto? La ponen en el mismo escenario, pero a entregarles, digamos, afecto ¿cómo se llama esto? A estos seres híbridos, ¿cierto? Bueno, preguntas vamos a tener muchas, y si bien Así es. no pretendemos, digamos, entregar respuestas para todos, lo que sí queremos es entregar luces, y queremos también, de alguna otra manera, acercarlos a ustedes, radioescuchas,
ustedes no son radioescuchas, de hecho son solamente escuchas de podcast. De podcast. La Así idea es. la idea es que ustedes, bueno, también se unan, digamos, a este debate, se unan también a esta conversación y, bueno, es entregar la interrogante. Así es. Sobre todo, mi querido Jarret, a compartir esta pasión, porque realmente es un tema muy apasionante. Yo creo que finalmente uno de los grandes enigmas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Todos estos datos, todos estos casos, todas estas historias que iremos compartiendo a través de los diferentes capítulos que estaremos realizando a través de estos podcasts, hablarán de eso y nos dejarán mucho, mucho que pensar respecto al tema OVNI. Hay mucho espacio en la nave nodriza. Ustedes deciden si se suben a este viaje con nosotros. Nosotros los invitamos. Somos dos jóvenes que decidimos emprender este rumbo. Nosotros hemos participado en Vigilia, hemos investigado desde el año 98, hemos seguido una larga serie de investigaciones, ¿cierto? A modo personal y privada. Y hemos querido hoy en día compartir con ustedes estos acercamientos que hemos tenido a través del tiempo. La nave nodriza despega y ustedes están invitados a ser parte de esta aventura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Nave nodriza despega a partir de hoy y los invita cordialmente para una nueva edición de este programa. Nos vemos, señores.